La estructura de Lewis, cuando el compuesto está formado por no metales, se aplica la fórmula. La carga formal es igual al número de electrones de valencia menos los electrones no enlazantes más un medio de los electrones enlazantes para cada uno de los elementos que forman el compuesto con el objetivo de obtener la estructura más estable en el medio ambiente. Por ejemplo, el dióxido de carbono. El carbono es un no metal y el oxígeno es un no metal. El carbono se localiza en el grupo 4A y tendría 4 electrones de valencia. El oxígeno se localiza en el grupo 6A y serían 6 electrones de valencia. La cantidad de electrones de valencia del compuesto es un átomo de carbono por los electrones de valencia del carbono, que son 4, más 2 átomos de oxígeno por los electrones de valencia del oxígeno, que son 6. En total tengo 16 electrones de valencia que tengo que representar en la estructura de Lewis. Un carbono y 2 oxígenos. Coloco un par de electrones entre cada uno de ellos porque debo distribuir 16 electrones y serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Si yo observo, los oxígenos ya tienen 8 electrones. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. El carbono tiene 2, 4. Para que tenga 8 tengo que empezar a mover electrones de los oxígenos. Quito 2 electrones del oxígeno de la izquierda y los comparto con el carbono. Y el carbono tendría 2, 4, 6, el oxígeno tendría 2, 4, 6, 8, no alterado. Muevo también 2 electrones del oxígeno de la derecha y tendría que compartirlos con el carbono. Y aquí el carbono tendría 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 el oxígeno. Y ya todos los elementos que forman el compuesto tienen 8 electrones. Ahora, debo saber si la estructura que estoy proponiendo es la más estable. Por lo tanto, voy a aplicar la fórmula de la carga formal del elemento es igual a los electrones de valencia del elemento menos los electrones no enlazantes más un medio de los electrones enlazantes para cada uno de los elementos que están formando la estructura. Voy a colocarle 1 al oxígeno de la izquierda y 2 al oxígeno de la derecha. Entonces, la carga formal del oxígeno 1 es igual a los electrones de valencia del oxígeno. Y los electrones de valencia del oxígeno es 6. 6 menos los electrones no enlazantes, los que no están formando el enlace. Y aquí tendría 2, 4, más un medio de los electrones enlazantes. Y aquí tengo 2, 4. Y si yo hago la operación, esto me da 0. Entonces, la carga formal del oxígeno 1 es 0. El oxígeno 2, la carga formal del oxígeno 2 es igual. Electrones de valencia. Los electrones de valencia son 6. Menos los electrones no enlazantes. Tengo aquí 2 y 4. Más un medio de los electrones enlazantes. Y los electrones enlazantes aquí serían 2, 4. Y esto es igual a 0. Entonces, la carga formal del oxígeno 2 es 0. Ahora, la carga formal del carbono. La carga formal del carbono es igual a los electrones de valencia del carbono. Y los electrones de valencia del carbono son 4. 4 menos los electrones no enlazantes, pues aquí el carbono no tiene ningún electrón libre, por lo tanto 0.
más 1/2 de los electrones enlazantes, que serían 2, 4, 6 y 8. Y si yo hago la operación, esto me da también 0. Entonces la carga formal del carbono es 0. Y como todas las cargas formales me dan 0, esta es la estructura más estable. Por lo tanto, yo puedo determinar que la estructura que yo propuse es la más estable debido a que todas mis cargas formales me dan 0. Y en el medio ambiente es la forma en que se localiza el dióxido de carbono. Continuando, el dióxido de azufre. El azufre es 1 metal y el oxígeno es 1 metal. El azufre se localiza en el grupo 6A y tiene 6 electrones de valencia. El oxígeno se localiza también en el grupo 6A y posee 6 electrones de valencia. Los electrones de valencia totales serían un átomo de azufre por los electrones de valencia del azufre, 6, más 2 oxígenos por los electrones de valencia del oxígeno, 6. En total, realizando la operación, serían 18 electrones de valencia. Como ambos son dos no metales y por lo tanto deben llevar 8 electrones, tengo un azufre y 2 oxígenos. Un par de electrones entre cada uno de los elementos que forman el compuesto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18, que son los que voy a colocar, pero se los coloqué arriba del azufre porque también el azufre debe llevar 8 electrones. Y ahora empiezo a localizar que todos tengan 8 electrones. El oxígeno de la izquierda serían 2, 4, 6, 8. De la derecha, 2, 4, 6, 8. El azufre, 2, 4 y 6. Para que también tenga 8, puedo mover cualquier par del oxígeno, ya sea de la izquierda o la derecha. Voy a mover el de la izquierda. Los coloco compartiéndose con el azufre. Y ahora sí, el azufre tendría 2, 4, 6, 8. El oxígeno 2, 4, 6, 8. Y el de la derecha 2, 4, 6, 8. Todos tienen 8. Vamos a identificar ahora que yo tenga la carga, que mis cargas formales sean también 0 o las cargas formales más bajas que puedan tener. Entonces, la carga formal del oxígeno voy a colocarle 1 y 2. Del oxígeno 1. Electrones de valencia 6. Menos electrones no enlazantes 2, 4. Más 1/2 de los electrones enlazantes, 2, 4. Y realizando la operación, 6 menos 6 me da 0. Entonces la carga formal del oxígeno 1 es 0. La carga formal del oxígeno 2 es igual a 6 electrones de valencia menos electrones enlazantes, no enlazantes, 2, 4 y 6, más 1/2 de los electrones enlazantes, 2. Y si yo hago la operación, aquí tengo 6 menos 6 más 1. Esto es igual a 6 menos 7. Y esto me da menos 1. La carga formal del oxígeno aquí es de menos 1. Carga formal del azufre. Y la carga formal del azufre me dicen electrones de valencia 6 también, menos
electrones no enlazantes, 2 más 1/2 de los electrones enlazantes, 2, 4 y 6. Y esto es igual a 6 menos 2 más 3 igual a 6 menos 5. Y 6 menos 5 es 1. Entonces, el azufre es más 1. Si yo observo más 1 y menos 1, si ambos los sumo me debe dar 0. Y por lo tanto es la estructura más estable en el medio ambiente.